Ok. Entonces, por ejemplo, modos longitudinales de una varilla. Voy a sacar la cámara, así la conexión es más óptima. Bueno, cuando uno estudia eh, modos longitudinales, eh, lo que uno está diciendo es, bueno, voy a agarrar la varilla y voy a estudiar sus apartamientos del equilibrio, sus fluctuaciones en esta dirección. O sea, voy a estudiar cómo se comporta la varilla ante estiramientos o compresiones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿uno qué hace? Uno plantea, similar en el caso de la cuerda, plantea que acá el dibujo está exagerado, ¿no? La cuerda, la varilla se estira, por ejemplo, eh, una, una longitud, vamos a llamarle seda. Eh, y bueno, si uno escribe, como hicimos nosotros la otra vez, las ecuaciones de Newton, ¿sí? Para un pedazo de varilla, esto es la misma varilla, un poco estirada, ¿sí? Si uno hace exactamente lo mismo que hicimos la otra vez, ¿sí? Vamos a llamarle a esta coordenada X, lo que obtiene es esto. Ustedes dirán, ¿es la misma ecuación? Sí, es la misma ecuación, pero cambian dos cosas. Por empezar, ahora la interpretación es distinta, y además, este b que está ahí, ese b cuadrado, ahora es I sobre ρ. Rho es la densidad de la varilla y este I es lo que se conoce como módulo de Young, que el módulo de Young lo que me caracteriza es la elasticidad de un material. Si uno tiene una tabla con un montón de materiales, qué sé yo, aluminio, bronce, lo que sea, eh, donde bajo ciertas condiciones alguien hizo un experimento y le calculó el módulo de Young. Este, lo importante, la razón por la que yo les muestro esto es, primero, para que vean que no se trata solo de sogas, y segundo, para que vean que la solución de esto es exactamente igual, ¿sí? O sea, yo acá puedo plantear una solución que sea, bueno, psi de xt igual a f de x por el coseno de omega t. Y bueno, y puedo también fijar condiciones de contorno. Condiciones de contorno, por ejemplo, bueno, la varilla en x igual a 0 está fijo, ¿sí? El punto x igual a 0 está fijo, y supongamos que a diferencia de la cuerda, que x igual a L está libre. Tiene sentido además porque, nada, si yo quiero estirar una varilla en esta dirección, no tiene mucho sentido que yo ponga los dos extremos fijos, ¿sí? Así que pongo uno fijo y el otro libre. Cuando ponía un extremo fijo, eso era simplemente decir, bueno, esto, perdón, yo acá puse psi, estamos usando
En este caso estamos usando Z o seda, nunca supe bien cómo se dice, seda. Entonces, bueno, esto se trata de decir que seda es en x igual a 0 para todo tiempo, igual a 0, sí que está fijo, y cuando está libre, un extremo, eh, lo que uno hace es decir que las fuerzas en ese extremo son nulas, y eso lo puede escribir así. La derivada de seda en x igual a L, la derivada espacial de seda en x igual a L a tiempo t, es igual a 0. Para entender por qué la derivada, bueno, vuelvan después hacia atrás a mirar la cuerda y fíjense cómo calculábamos las fuerzas, y van a ver que las fuerzas en la cuerda eran proporcionales a la derivada espacial de psi. Bueno, en este caso es seda, pero es exactamente lo mismo. O sea, las fuerzas son proporcionales a las derivadas espaciales. Ok. Entonces, cuando uno... Acuérdense que para esta f de x, en principio nosotros, cuando empezamos a hacer la cuerda, habíamos puesto que sean a seno de k por x más b coseno de k por x. Cuando nosotros ponemos x igual a 0, o sea, pedimos esta condición, entonces la condición x igual 0 fijo, lo que da es que el b es igual a 0, ¿sí? Así que esto tachaba esto y me quedaban solo las funciones senos. Y en x igual a L libre, lo que va a salir en este caso es que el coseno de k por L es igual a 0, y esto se va a cumplir cuando k por L sea una fracción de pi. Una fracción semientera, por ejemplo, pi sobre 2, 3 medios de pi, ¿sí? El coseno se anula cuando esto es un medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, etc. En la cuerda, lo pongo acá chiquitito, en la cuerda que vimos, en el caso de la cuerda, la condición era x igual a L fijo, y entonces nos quedaba pedir que simplemente esto sea igual a 0, lo que implicaba que el seno de k por L era igual a 0, y esto implicaba que k por L era igual a npi, sí, npi. Nosotros escribíamos k igual a npi sobre L, acá no está despejado, ¿no? Pero es lo mismo. Ok. Bien, acá, ¿por qué me aparece un coseno? Y bueno, porque yo derivé esto, ¿sí? X extremo libre quiere decir derivar esto, así que cuando derivas esto, en vez de un seno te aparece un coseno. Bien. Bueno, entonces, en este caso, las soluciones van a ser las soluciones en función de n, digamos los modos, ¿sí? Van a ser a sub n seno de knx por el coseno de omega nt. Pero ahora k sub n es n menos un medio por pi sobre L. Omega n es b por k sub n, y b cuadrado ahora es el módulo de Young sobre ρ. Entonces, es todo muy, muy, muy parecido. De hecho, si yo resolviese la cuerda con un extremo libre,
cambiando seda por psi, la solución sería igual. Acá habría que cambiar la velocidad por T0 sobre ρ, pero las ecuaciones son las mismas, ¿sí? Así que la solución sería muy, muy parecida. Bien, después una cosa típica que uno hacía era este K sub n, pensarlo en función de lambda n. Entonces K sub n es 2pi sobre lambda n igual a n menos 1 medio por pi sobre L. Y si despejo, acá lo que puedo encontrar es que lambda n es 2L sobre n menos 1 medio. Entonces, por ejemplo, lambda 1 es poner n igual a 1 acá, entonces me queda 1 menos 1 medio, y ese 2 que está acá abajo lo escribo arriba y en vez de 2L me queda 4L, entonces lambda 1 es 4L. Quiere decir que si yo acá en vez de poner 2L y qué sé yo, pongo lambda 1, bueno, esto lo puedo escribir así, lambda 1 sobre, fíjense que acá tengo un 2L y si yo pongo un 4L lo tengo que dividir por 2, me queda así. Entonces, nada, ahora distribuyo este 2 y me queda lambda 1 dividido 2n menos 1. Entonces, lambda 2 es lambda 1 dividido, si pongo 2 acá, me queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. O sea, lambda 2 es lambda 1 dividido 3, o sea que es 4 tercios de L. Entonces, si uno hace un dibujo de estos modos, ¿sí? la barra mide L, entonces, el modo 1, que tiene longitud 4L, eso quiere decir que, voy a achicar un poquitito el dibujo, así me entra. Esto es una vez L, esto es 2L, esto es 3L y esto es, por acá más o menos estaría 4L. Entonces, si el modo 1 tiene longitud de onda 4L, eso quiere decir que el modo 1 es una cosa así. Pero mi varilla mide L, así que, chau, esto se termina acá. O sea, esto es la longitud de la varilla y es lo que tiene sentido físico, ¿sí? Yo si pudiera medir este modo, vería esto, entre 0 y L. El siguiente modo tiene 4 tercios. 4 tercios es un número un poquito más grande que 1, así que terminará más o menos por acá, pónganle, una cosa así. Entonces el otro modo va a ser una cosa así. ¿Sí? Y nuevamente, a mí me interesa hasta acá nada más. Eso es lo que yo vería. De todas maneras, fíjense que lo que estamos midiendo acá es este apartamiento del equilibrio, ¿sí? Este de acá. Y bueno, ver esto es muy complicado, no es como la cuerda. En la cuerda nosotros veíamos esto, pero acá no lo podemos ver tan fácilmente. Se podría hacer algún experimento con, no sé, por ejemplo, con un detector de movimiento, más que un detector de movimiento, un medidor de distancia. Con Arduino se puede hacer uno por 2 mangos, que están bastante buenos.
hay que ver si tiene resolución, pero yo podría, por ejemplo, qué sé yo, poner un sensor acá y medir cuánto se aleja y cuánto se acerca a esto, ¿sí? E ir haciendo los gráficos. Pero también hay otra dificultad en esto, que es cómo perturbo yo la varilla. ¿Qué hago? ¿La estiro con la mano? ¿Invento un sistema para estirarla? Bueno, hay una dificultad experimental muy grande en esto. Eh, y bueno, de paso ya van entendiendo también por qué el ejemplo cero con el que se da todo esto es la cuerda, porque ya nos vamos más allá de la cuerda y todo empieza a ser bastante más complicado de imaginarse, de hacer el experimento, así que bueno. El libro de French tiene una imagen que es esta, donde, bueno, lo que está haciendo acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Este dibujo sería este. De paso, bueno, acá tienen ya la referencia, ¿sí? Este es el French, capítulo 6. O sea, si les quedó dudas, si les quedaron dudas o quieren saber un poco más, esta es una buena referencia. Bien, lo mismo, dijimos, era el caso modos longitudinales de una varilla. Podemos también mirar modos longitudinales de una columna de aire. Sí, cada vez se va haciendo un poquito más difícil de imaginar, pero bueno, intentémoslo. Nosotros tenemos una columna de aire, podría ser un tubo con un gas, y entonces lo que decimos es lo siguiente: nosotros tenemos una feta a presión constante, por ejemplo, y sobre esa feta hay una perturbación. Entonces ahora vamos a volver a usar psi. Eh, por supuesto, esto de resumir las cosas a veces es bueno y a veces es malo. En este caso creo que es bueno y malo. Bueno porque nos ahorramos decir un montón de cosas de gases, y nos ahorramos, por ejemplo, recordar conceptos como presión, temperatura y todo eso, aunque ahora un poquito vamos a decir. Eh, pero bueno, también es malo porque esto es ahora un poco abstracto. La referencia acá es el libro de Oscar Martínez, sección 4.2. Esa es la referencia indicada. Bueno, si uno estudia una perturbación pequeña de estas superficies de presión constante, el problema, aunque esto sea una superficie, el problema es unidimensional porque es verdad, esto es una superficie, pero suponemos que todos los puntos son exactamente iguales, así que simplemente estudiamos uno de esos puntos, ¿sí? Si uno repite el análisis que nosotros hicimos para la cuerda, llega a esto. Acá en vez de poner directamente velocidad, lo voy a escribir así. Y este K se define así. Bueno, acá va a aparecer la presión. Este K es la derivada de la presión con respecto a la densidad. Esto es un gas que tiene presión P. Típicamente una presión P o
P sub 0 en equilibrio, ¿sí? Una densidad ρ y una temperatura T. Bien, y algo que se definen varias cosas, se define un K grande que es esta letra que es kappa. La manera de distinguirla es que esta tiene un rulito acá, o al menos a mí me sale así. Kappa por la densidad, esto se llama módulo de compresibilidad. Y este 1 sobre K, la inversa de esto, es lo que se conoce como compresibilidad. Compresibilidad. Sí, básicamente fíjense que esto es algo proporcional a esto, ¿sí? Entonces lo que me dice es cómo cambia la presión cuando cambia la densidad. Entonces, eso me está hablando de si, por ejemplo, ante el mismo cambio de presión, la densidad cambia más o cambia menos. Eso es lo que me dice el módulo de la compresibilidad. De todas maneras, no me quiero poner en modo termodinámica. Lo que sí les quiero resumir. Fíjense que ahora ya no voy a escribir la solución completa ni los modos porque ya prácticamente primero no los puedo ver, o más o menos hay experimentos hechos donde alguna cosa se puede llegar a ver. Hay un experimento que tiene un tubo y agujeros, muchos agujeros. Entonces lo que hacen es, este tubo tiene un gas adentro que es inflamable. Acá le ponen algún dispositivo que haga vibrar este tubo, y después lo que hacen es acá, este gas inflamable, le ponen, que dibujar una llamita, bueno, más o menos. Acá ponen fuego, ¿sí? Entonces este gas se quema, se empieza a quemar, y como esto vibra a cierta frecuencia, lo que uno ve es más o menos acá que salen líneas de fuego que dibujan más o menos los modos que uno puede calcular. Eso después les puedo mostrar algún video. Bueno, pero como ven ya el setup técnico se empieza a hacer cada vez más complicado. Bueno, acá hay dos casos que son muy interesantes. Uno es el gas ideal y el otro es el gas adiabático. En el caso del gas ideal, en condiciones normales, por ejemplo, presión a 1 atmósfera y temperatura en 300 grados Kelvin, son 25 grados centígrados. Bueno, el gas ideal es esto, P por B igual a nRT, que también se puede escribir así, si yo paso dividiendo este volumen, me queda así, y esto, N sobre B, es la densidad del gas, entonces se puede escribir así, P igual a ρ por R por T. R es la constante de los gases, ese numerito que es 8.3 por 10 a la 7, creo, ergios por mol por Kelvin. Es una constante, la constante universal de los gases. Bueno, entonces, si yo acá calculo kappa,
que es la derivada de P con respecto a ρ. Esto me da igual a, es derivar acá. Cuando derivo con respecto a ρ me queda R por T. Y bueno, y si quiero R por T lo puedo escribir despejado de acá, o sea, lo puedo escribir como P sobre ρ. Entonces, esto que yo había llamado acá módulo de compresibilidad, que era kappa por ρ, me queda acá simplemente de pasar este ρ multiplicando, me queda que el módulo de compresibilidad es igual a la presión. Bien, y en un gas adiabático, un gas adiabático es un gas en el que no hay transferencia de calor entre sus partículas, y eso es un comportamiento adiabático. Ese caso ocurre cuando la perturbación es muy rápida. Rápida quiere decir más rápida que el tiempo característico en el que las partículas intercambian calor. Entonces, si la perturbación es muy rápida, el gas no llega a intercambiar calor. Bueno, y esto tiene una ecuación de estado típica, que es así. P por B a la gamma es constante, se escribe así. Entonces, si yo acá calculo kappa, bueno, acá hay que dar un pasito más. Uno puede decir que esto es un gas adiabático e ideal y reescribir un poco algunas cosas y llega a lo siguiente, que esto es gamma por P sobre ρ, y si pasa multiplicando este ρ otra vez, llega a que K es gamma por P. ¿Sí? Entonces, en el gas ideal no adiabático teníamos esto, y en el gas ideal adiabático tenemos esto. Este gamma depende de un montón de cosas, si el gas es monoatómico, diatómico. En el aire que nosotros habitamos en condiciones normales tiene un gamma que es más o menos 1.4. Esto quiere decir que si yo quiero usar estos cálculos para, por ejemplo, estudiar propagación de sonido en un tubo o lo que sea, tengo que tener cuidado con si el comportamiento es adiabático o no adiabático, porque va a haber un factor acá adelante que me va a estar corrigiendo el módulo de compresibilidad que aparece acá, ¿no? Porque, digo, si vos acá multiplicás, fíjate, si yo acá multiplico y divido por ρ, ρ por kappa es el módulo de compresibilidad, y bueno, este ρ queda, y entonces, bueno, acá me queda lo mismo, ¿no? Sí, a de x cuadrado. Entonces, bueno, nada, hay que tener cuidado con esto. Bueno, la idea de esto era simplemente mostrarles muy vagamente dos casos muy distintos a los de la cuerda. No sé si
no sé si he echado más confusión que la que había antes, pero, pero bueno, mi idea era que no se queden con la idea de que todo esto son cuerdas y nada más. Mostrar de manera muy superficial algún otro caso. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer son un par de cosas. Vamos a volver un poco hacia atrás y vamos a... Lo que vamos a hacer es decir algunas cosas sobre las ondas estacionarias. En particular, fíjense los modos que estudiamos para la cuerda. Los podríamos escribir así: si sub n de xt es igual a sub n seno de k sub n por x coseno de omega n por t. Acá voy a poner una línea divisoria para que quede muy claro que estamos cambiando un poco radicalmente el tema. Bien, y acá voy a usar justamente una de las identidades que discutíamos recién para convertir este producto de seno por coseno en una suma de funciones senoidales. Entonces, una de las que escribí recién, sin hacer todos los pasitos que les mostraba, se puede escribir así: 1/2 por el seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta. Ok. Entonces, si uso esa identidad con alfa igual a esto y beta igual a esto, lo que me queda es lo siguiente. Me queda, si el 1/2 lo distribuyo y me queda a sub n sobre 2 por el seno de knx más omega nt más a sub n sobre 2 por el seno de k sub nx menos omega n por t. Y esto, si ustedes recuerdan, recordar que coseno de k por x más omega t es una onda viajera. Una onda viajera a izquierda, si quieren, y coseno de kx menos omega t es otra onda viajera a derecha. Es lo que nosotros llamamos en algún momento f de x más b por t, y esta es f de x menos b por t. Quiere decir que copio lo mismo. Quiere decir que yo estoy escribiendo una onda estacionaria, un modo, como una onda viajera a izquierda, si quieren, y otra onda viajera a derecha. Así. Si no me equivoco, en el French también, a ver si
La tipografía es la misma. Sí, creo que es el libro de French. En el libro de French está esta figura. Donde, bueno, esto es un poco, como les digo antes, les decía antes, acá hay que tener cuidado con el tiempo. Esto es a tiempo fijo, ¿sí? Es una foto. O sea, acá t es igual a 0. Así que este dibujo es básicamente esquemático, ¿no? Porque lo que uno quisiera ver, voy a ver después si hago algún codiguito, alguna cosita para que se pueda ver. Esto es algo que se está moviendo hacia la derecha y esto es algo que se está moviendo a la izquierda, y esta es la superposición de las dos cosas. Si esta figura estuviese animada, uno vería esto moviéndose efectivamente hacia allá, esto moviéndose efectivamente hacia acá, y la superposición de las dos no estaría quieta, porque una onda estacionaria no está necesariamente quieta, pero tendría estos nodos fijos. Estos puntos estarían quietos y lo que verían sería, por ejemplo, oscilar a los picos, que a veces se les llama cresta, ¿sí? Creo que hay una convención que aparece en un montón de lados, que a esto se le llaman crestas y a esto se le llaman valles. Entonces, bueno, uno vería que las crestas y los valles oscilan, ¿sí? Como lo veíamos en el caso de la cuerda. Los modos de la cuerda son ondas estacionarias y nosotros veíamos en muchos casos los nodos, ciertos nodos fijos, y los máximos y los mínimos, o las crestas y los valles, subir y bajar, oscilar. Bien, buenísimo. Entonces, esa era una observación que me había quedado pendiente de la vez pasada. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Y bueno, para estudiar eh, ondas propagantes. Y esta parte además la vamos a cargar con, con algo más distinto a lo que veníamos haciendo, que es usar notación compleja. Acá voy a poner simplemente un resumen eh, de la idea, y después en los ejercicios les voy a poner algunas cosas de números complejos para que revisen, para que, bueno, simplemente ustedes vieron ya números complejos, pero supongo que un repaso va a venir bien. Así que en los ejercicios, nada, van a poder practicar y desarrollar todo lo que vamos a necesitar. No, no es demasiado realmente. Simplemente recuerden lo siguiente: si uno tiene una función de x que es coseno de x, uno a esto lo puede escribir también así. Uno puede decir, bueno, esto es una exponencial compleja, pero solamente la parte real. Acuérdense que hay una identidad que es así. La ix es coseno de x más y por el seno de x. Si tengo más y si tengo menos, aparece un menos acá. Entonces, tomar la parte real de esto es quedarse con lo que no tiene y multiplicando, o sea, quedarse con esto solo.
Después, acuérdense que conjugar, conjugación, era, por ejemplo, si yo tengo este complejo, yo ponía un asterisquito que indicaba conjugar, y era cambiar el signo a la parte imaginaria, o sea, si acá tengo el más, poner el menos, o sea que esto me va a quedar igual a e a la menos y x. Con lo cual, fíjense, esto viene a título de algo que voy a decir enseguida, pero fíjense, retomando esto, que si yo sumo acá, hago e a la ix más e a la menos ix, esto me va a cancelar esta parte y me va a quedar dos veces el coseno, ¿sí? Dos veces el coseno de x. Eh, entonces, algo muy usual que aparece en varios libros es, en vez de escribir esto así, escribirlo así. E a la i por x más cc, donde cc es complejo conjugado. Significa agarrar esto mismo y sumalo, pero conjugado. Entonces, bueno, obviamente va a cambiar. Fíjense que si yo acá tenía coseno y acá a esto le sumo el complejo conjugado, me va a aparecer un 2 de más, pero que bueno, si tengo un numerito acá adelante, acá me queda igual, y acá, y bueno, va a cambiar un poquito. Le pongo otra constante adelante. De todas maneras, como nosotros vamos a estar estudiando algo que depende de condiciones de contorno y de condiciones iniciales, a uno no le preocupan mucho estos números fijos que aparecen multiplicando, porque siempre los tiene que terminar ajustando con condiciones iniciales y condiciones de contorno, así que al final del día el numerito que va a aparecer acá lo ajusto cuando ya tengo todo, condiciones de contorno, condiciones iniciales, etc. Entonces, esto lo voy a poner un poquito así, recuadrado o círculo, notar. Sí, lo más importante es tener presente esto de acá. Y bueno, por razones de economía, economía en la escritura, uno muchas veces directamente dice, quiere escribir un coseno, y bueno, escribe esto directamente. Escribe, voy a poner la amplitud, es el lugarcito. Termina escribiendo esto. ¿Y qué está asumiendo cuando escribe esto? Y bueno, que al final del día, al final de las cuentas, o bien tomar parte real, o bien sumar el complejo conjugado, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Siempre acuérdense que, por las dudas, en general, así acá una propiedad, en general, si yo tengo un número complejo z, que es su parte real más i veces su parte imaginaria, el conjugado es este, su parte real, menos i veces su parte imaginaria. Entonces, si yo sumo z y z conjugado, esto me da dos veces la parte real. O sea, lo resalto por si no quedó claro.
sumar el complejo conjugado a un complejo es una manera de recuperar la parte real, ¿sí? Son dos cosas que significan lo mismo. Evidentemente, si vos tomás parte real de z, te quedás con esto. Si vos le sumás el complejo conjugado, te queda dos veces la parte real. Y bueno, como les decía antes, ese 2 uno lo ignora y lo arregla después cuando pone las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Bueno, lo malo de esto es que tenemos que usar complejos. Lo bueno es que las cuentas se facilitan un montón. Piensen por qué. Bueno, observación. Si yo quiero escribir el coseno de algo, o vamos a reciclar algo que ya tenemos. Nosotros habíamos visto esta identidad. No, voy a usar otra para darles más ejemplos, así tienen más cosas. Si no usamos siempre lo mismo y después de paso repasamos. Piensen lo siguiente, piensen en esta identidad, coseno de alfa más menos beta igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. Si yo, acá tengo dos identidades en una, si yo las sumo las dos, me queda esto, coseno de alfa más beta, más coseno de alfa menos beta. Paso el 2 que me va a quedar ahí dividiendo y me queda coseno de alfa por coseno de beta. Bueno, fíjense, si yo quiero convertir el producto de dos cosenos en una suma de cosenos, bueno, tengo que usar esta identidad y hacer un montón de álgebra, ¿no? Piensen si yo tengo una suma larga donde hay productos de dos cosenos, ¿sí? Y tengo que usar todo el tiempo esta identidad. Las cuentas son un lío. Ahora, fíjense qué pasa si yo tengo esto y lo quiero escribir como una sola exponencial. Bueno, listo. Está hecho. Por supuesto, no son exactamente la misma cosa, no estoy diciendo que son cosas equivalentes, pero llegado el caso de que tenga funciones trigonométricas multiplicadas, simplificarlas va a ser mucho más sencillo y operar con ellas. ¿Sí? No estoy diciendo que estas dos cosas sean iguales, ojo. Simplemente estoy mostrando cómo el hecho de que la exponencial sea una base a la algo, a la hora de tener productos, bueno, me ayuda a escribir las cosas de manera más sencilla. ¿Sí? O sea, que quiero decir, producto de exponenciales más sencillo que producto de trigonométricas. Si no, ni siquiera lo usaríamos, ¿no? Si no, no tuviese esta ventaja, no tendría sentido. Ok. Son y 20, hagamos 5 minutos de pausa para ir al baño, tomar algo y, seguimos con esto enseguida. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Vamos a pausar la grabación.